darles la bienvenida a nuestra sesión virtual con el presidente del Banco Mundial y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Muchas gracias por acompañarnos hoy, una semana muy ocupada. Hablo a todos los parlamentarios en nuestra red cuando digo que nos une el sentimiento de que hemos perdido mucho en los últimos meses la experiencia de las personas con las que yo colaboro en mi oficina. Me acompañarán siempre. Una persona que estuvo conmigo y que luego murió al dar a luz, y otros que no pudieron acompañar a sus seres queridos en la hora de su muerte. Muchos piensan que tenemos que mover el cielo y la tierra para que esta pandemia y esta enfermedad no nos lleve a una pandemia de pobreza. Han muerto más de 1 millón de personas, pero cientos de millones van a caer en la pobreza, y por eso necesitamos paliar las consecuencias que ustedes, entre otros, han logrado destacar. Les agradecemos a ambos, a Cristalina y a David, por sus discursos de la semana pasada. Hemos hecho todo lo posible en la red para publicar esto que también siente el tono de nuestras reuniones. Y cuando pensamos en la recuperación, siempre tenemos que pensar en cómo navegamos el aumento de la temperatura, el aumento de las tecnologías y el aumento de los conflictos comerciales. El nuevo contrato social creo que será parte de la respuesta, pero necesitamos una serie de reglas que nos lleven a las metas de desarrollo sostenible y cómo volver eso realidad. Estamos hablando de los impuestos y vamos a comenzar a pensar en cómo movilizamos la inversión privada hacia las metas de desarrollo sostenible. Entonces, durante algún tiempo hemos venido pensando que estamos en una época de cambio, y lo que queda claro es que ahora estamos cambiando de época, o sea que vamos a tener que pensar en formas de trabajar juntos, porque hemos aprendido que la pandemia como la pobreza no se detienen eh, en pro de los seres humanos. Ahora voy a dar la palabra a Cristalina para sus palabras de apertura. Cristalina, tiene la palabra. Thank you very much, Leon. Muchas And gracias, thank you Liam, for y all the gracias work también done to prepare por todo lo que has the hecho para conference about preparar the la red trade. parlamentaria para las We reuniones de esta so much semana. regret that you are not Nosotros here with us lamentamos que no in estés con Washington. nosotros aquí en Uh, Washington, we value both David and porque I valoramos, very much David your y yo engagement valoramos with tu the elected compromiso representatives con of the los people we serve. representantes electos de And los I am pueblos que sure that servimos. this hour will Y be estoy great segura exchange de and que enlightenment for habría how un to go diálogo muy about what to do fructífero next. para ver I qué will hacemos concentrate hacia el my futuro si opening estuvieras acá. remarks on three Pero points. voy a What is concentrar the world mis economy palabras de heading? apertura en What tres is the puntos. unemployment Primero, in hacia this dónde va la complex economía. and what Segundo, qué are puede the hacer el what fondo is en the este contexto y recommendation that cuáles will son las be recomendaciones de amplified política during the clave que meetings. tendremos que So where aplicar. is the world Entonces, economy ¿dónde está la today? economía mundial en este We momento? are going to release our projections Vamos a tomorrow, and publicar all the mañana nuestras indications that proyecciones, y estas it is nos dirán slightly que better la now situación es than ligeramente what it mejor was ahora de 3 lo que or 6 habíamos months ago. proyectado hace We unos expected meses. minus 4.9%. Esperábamos un Tomorrow menos we will coma be a little cuatro, less bad un than menos cuatro coma nueve por 4.20. ciento para el And 2020. Ahora when el we look at the descenso será world, menor. Y cuando vemos la situación mundial, advanced economies buena parte de las economías avanzadas, classify algunas de estas IMF economías indicators avanzadas, somewhat better. más China, But están we have haciendo las many cosas un emerging poco market mejor, economies pero hay with muchos países de especially mercado China emergente y particularmente that are países in pobres precarious que se situation. encuentran en una Why situación are we doing precaria. somewhat ¿Por better? qué First estamos and foremost, because of the obteniendo mejores massive resultados? fiscal and Primero y monetary sobre todo support por un that apoyo was provided in fiscal a y económico synchronized manner masivo que and se put dio a en forma floor under the world sincronizada y economy. que puso un And límite second, because inferior we a la all had economía to learn mundial. Segundo, porque how hemos to aprendido todos de reopen qué forma while the se debe pandemic was with reabrir us. la And economía while mientras la despite we pandemia have nos proved acompaña, y aunque successful, haya uh, crestas there is de no infecciones expectation of a y return to hacemos the todo por full contenerlas, no lockdown se
espera volver al confinamiento total que tuvimos al comienzo de la pandemia y tenemos que ver cuáles son las medidas como usar cubrebocas, el distanciamiento social que pueden llevar a proteger la economía. Si vemos a la China, el país que más ha avanzado en la recuperación, ellos terminarán el año tal vez con un crecimiento positivo debido precisamente a la capacidad de estimular la economía y aplicar estas medidas. Pero las economías avanzadas, ¿qué hacen? Hacen lo que sea necesario. ¿Qué hacen los países pobres? Hacen únicamente lo factible, lo posible para ellos. Y lo posible para ellos es mucho menos que lo posible para los demás. Es comparar el estímulo fiscal de las economías avanzadas, 8% o más, mientras que en los países de bajos ingresos el 2% es apenas lo que se logra en estímulo fiscal. Es ahí donde entramos en juego nosotros, las instituciones que sabiamente fueron creadas para hacer frente a otra gran tragedia, la destrucción que trajo la Segunda Guerra Mundial. El banco y el fondo hemos hecho todo lo posible por ofrecer la capacidad que tenemos. En el fondo hemos ofrecido apoyo a 81 países, algunos 100.000 millones de dólares y la orientación fue principalmente hacia los países de bajos ingresos. 47 países de bajos ingresos se beneficiaron. También dimos alivio de la deuda a los miembros más pobres, los 29 países que no tienen que atender el servicio de la deuda durante 6 meses. Hemos ampliado ese alivio de la deuda y eso les da recursos preciosos para sus enfermeras, sus médicos, sus personas más vulnerables. Pero incluso con esto sabemos que la pobreza está en ascenso y después de décadas de esa tendencia a la baja en la pobreza, es terrible ver que la pobreza está subiendo y el hambre está subiendo también. Y eso me lleva al tercer punto, que tiene que ver con lo que hay que hacer de cara al futuro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para enfrentar la crisis? Hemos formulado nuestras recomendaciones de política de una manera muy clara, primero y sobre todo priorizando la salud. Y aquí tenemos una recuperación durable de la crisis. Tenemos que hacerlo tomando todas las medidas posibles para proteger la salud de las personas, porque si lo hacemos así, protegemos también sus medios de subsistencia, sus medios de vida. Segundo y muy importante, no hay que evitar quitar el apoyo de forma prematura. Es raro que el jefe del Fondo Monetario Internacional diga hay que gastar más, pero lo que pasa es que reconocemos que, como lo dije en mi discurso anterior a estas reuniones, estamos en un ascenso largo y prolongado. Será muy difícil el camino hacia la recuperación, será desigual, será incierto y el pasar por este ascenso implica mantener el apoyo a los trabajadores y a las empresas y concentrarnos más en un apoyo más focalizado posteriormente. ¿Por qué? Porque si lo cortamos, vamos a dar marcha atrás y eso podría ser devastador para nuestro futuro. Y tercero, y esto es muy importante, tenemos que ser ágiles y flexibles en este apoyo. Tenemos que ver qué es lo que necesitamos o cómo queremos que se vea el mundo después de esta crisis. Y lo que queremos no es replicar la economía de los días anteriores a la pandemia con baja productividad, alta desigualdad y con una crisis climática en acecho. Tenemos que dirigir recursos hacia el futuro en forma progresista hacia un crecimiento ecológico, inteligente y serio.
Y por eso tenemos que llegar a dar este asesoramiento de política en este sentido. Y por último, tenemos que hacer frente a la deuda. Muchos países llegaron a esta crisis con grandes niveles de endeudamiento y esos niveles apenas están creciendo. En las economías avanzadas llegarán al 125% del PIB, en los países de bajos ingresos 50% del PIB, pero ellos tienen menos capacidad de endeudamiento. Entonces, el resolver ese problema es algo que necesitamos. Hemos alentado la suspensión de la deuda y queremos concentrarnos en aquella deuda que no sea sostenible y tomar medidas estructurales rápidamente, reformar la arquitectura de la deuda internacional para evitar una crisis de endeudamiento y hay un riesgo en el sentido de que aumente la deuda y tenemos que hacer algo al respecto. Y algo que promueve mucho David, la transparencia en materia de deuda. Si no sabemos exactamente de qué está compuesta la deuda, no podemos hacer nada. Entonces tenemos la posibilidad de aumentar la economía del conocimiento y la digitalización también, pero solo podremos hacerlo si a todos les damos acceso a estas tecnologías. ¿Qué quiero ver cuando salga de la crisis? Que todos tengan acceso a Internet, que todos tengan acceso a educación y destrezas para el siglo XXI. Pericles, el padre de la democracia, dijo, lo que dejas atrás no es lo que queda grabado en los monumentos de piedra, sino lo que se arraiga en las vidas de los demás. Lo mejor que podemos hacer en memoria de aquella persona que nunca pudo abrazar a su hijo es dejarles un mundo mejor. Gracias. Muchas gracias, Cristalina. Muchas gracias por eso y creo que muchos encuentran muy útil la analogía del prolongado ascenso y tenemos que ver cómo hacemos lo posible para que todos coronen en la cumbre. Y voy ahora a pasar a David la palabra para sus comentarios de apertura y después abrimos para preguntas. Gracias, Liam y Cristalina, honorables miembros del Parlamento, damas y caballeros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me complace mucho estar con ustedes esta mañana aunque sea virtualmente. Y quiero agradecer a la Red Parlamentaria y al Fondo Monetario Internacional por organizar conjuntamente este importante evento. Escuché lo que dijo Cristalina y me uno a sus palabras de apertura tan importantes y quiero destacar lo cercana que es nuestra relación, el que el banco y el fondo trabajen en coordinación en este momento de crisis nos da un eje de apoyo para el mundo y particularmente para los más pobres. Entonces, no voy a repetir lo que ella dijo, fue muy elocuente, pero quiero agradecer a todos los parlamentarios por el trabajo que vienen haciendo y por la importancia de las personas que cada uno de ustedes representa. Trabajamos en pro de ellos y es un gran desafío, pero también es una excelente relación. Los datos no mienten, la pobreza y la desigualdad suben rápidamente. Los ingresos medianos están cayendo en muchas partes del mundo y el crecimiento es muy negativo y afecta a las personas, afecta a los más desfavorecidos, a los niños. 80 millones de niños no han obtenido sus vacunas y la mayoría de los niños, más de 1.000 millones, están fuera de la escuela, lo que pone en riesgo su futuro. Y la mortalidad infantil es uno de los puntos clave en las últimas décadas y está aumentando rápidamente por la falta de ingresos y la falta de nutrición.
que están registrando los países más pobres. Los países del mundo entero están tomando medidas al respecto. Eso lo dijo Cristalina y ha sido muy útil tener el estímulo fiscal y también que los bancos compren activos. Eso nos ha ayudado en mercados de importancia y ha ayudado a hacer frente a la crisis. Pero se necesita hacer mucho más en cuanto a la desigualdad. Las estadísticas muestran que la pobreza extrema podría subir en unos 150 millones de personas para 2021, lo que es un desastre para el mundo. Lo que hemos hecho ha sido poner programas en acción. Tenemos 111 programas que empezaron en abril y mayo, que tienen que ver con suministros médicos de emergencia para ayudar a los países con ese aspecto de su crisis de la COVID y con el tiempo estamos viendo un aumento en nuestros préstamos con recursos no reembolsables y bajos intereses para que los países puedan ayudarse en su recuperación. Por ejemplo, en Malawi estamos financiando la detección, vigilancia y respuesta para los sistemas sanitarios y fortaleciendo estos sistemas para que puedan estar mejor preparados para las conmociones que tendrán que enfrentar. En Marruecos estamos ayudando a la compra de medicamentos, equipos médicos para ayudar a manejar casos y que están subiendo rápidamente. Y en Nigeria, la Corporación Financiera Internacional, el brazo del sector privado, está ayudando a las pymes en varios sectores con capital circulante y financiamiento del comercio, que es muy importante para que los comercios puedan seguir funcionando en este descenso económico. Anunciamos un compromiso a dar financiamiento para las vacunas a medida que se disponga de ellas para que los países tengan el financiamiento que necesitan para comprar las vacunas. La CFI ha lanzado una plataforma sanitaria de 4.000 millones de dólares para ayudar a la fabricación de vacunas que estarían a disposición de los países en desarrollo. Eso es importante y será fundamental ir más allá de la crisis de la COVID, comenzar a crecer nuevamente y responder, hacer frente a la pobreza. Pero la realidad de la situación actual es que la pobreza sube. Voy a hablar un poco de la deuda. Cristalina habló con cuidado de este tema, pero quiero destacar la importancia y la dificultad de ser transparentes. Por muchos años ha habido un movimiento hacia la no transparencia, hacia la opacidad en los contratos y incluso en las economías avanzadas es importante tener una gran transparencia en los contratos oficiales y incluso, y este es un aspecto en el que hay que trabajar más, los fondos de pensiones públicos y los pronósticos de gastos en este sentido. Si uno le dice al gobierno cuánto costará el fondo de pensiones en unos 10 años, esas estadísticas no están disponibles. El pasivo no capitalizado es lo que se ve, pero no los gastos efectivos que se necesitarán del contribuyente para apoyar esos fondos de pensiones. O sea que esto es parte de la importancia de la transparencia. Ayuda a los gobiernos a que se ajusten y hagan lo mejor posible en sus inversiones. Y quiero también decir algo sobre la iniciativa de suspensión de la deuda y sostenibilidad. Quisiéramos que se aplicara más. Algunos de los mayores acreedores del mundo no participan todavía plenamente en esta iniciativa, lo que significa que se está restando recursos de los países más pobres para ir a las arcas de los acreedores más poderosos. Estamos trabajando por extender esa iniciativa más allá de 2021 y Cristalina y yo hemos ofrecido al G20 y a otros grupos como este una fuerza de tarea conjunta para tratar de reducir la deuda de los países más pobres. Esa es una altísima transparencia altísima prioridad cuando se trata de la deuda. Lo que
queremos hacer es tener mejor educación, mejor salud y mejores empleos para los países, para la gente de los países más pobres. Y esto lo están trabajando las oficinas que tenemos en el mundo entero en apoyo de esos esfuerzos. Estamos monitoreando los mercados laborales durante la pandemia con objeto de hacer una evaluación en tiempo real de las pérdidas de empleo y también de algunas de las destrezas que serían más útiles para reconstruir el mercado laboral en el futuro. Quiero destacar un desafío en el que estamos trabajando con el Fondo Monetario Internacional. Eh, Estamos apoyando lo que está tratando de hacer el Banco Mundial en cuanto al aprendizaje remoto para las escuelas públicas y apoyando a los maestros para que se capaciten en esta educación a distancia y vamos a aumentar el apoyo eh, para Sudán, pero esto ha sido difícil, problemático y esperamos progresar un poco más, no solo en Sudán, sino en otras economías pobres del mundo como Somalia, Burkina Faso y muchas de las otras que hacen frente a estas situaciones. En Haití estamos trabajando para lograr la continuidad de los programas de alimentación escolar con raciones secas. De manera que si los niños no van a la escuela, ¿cómo hacemos para llevar estos alimentos a los hogares? Y también he estado trabajando y, Cristalina, hablé esta mañana en la Ministerial de Acción Climática Conjunta. El Banco Mundial sigue siendo el financista multilateral más grande del mundo de los programas de orden climático. Me complace decir que mi primera medida como presidente tuvimos el año el mejor año para el Banco Mundial en la historia en cuanto a financiamiento climático y estamos tratando de mejorar eso para el futuro debido a la importancia que tiene para el mundo y para el desarrollo de unas economías resilientes. Ustedes son socios muy importantes para nosotros, nos ayudan a definir nuestras prioridades de desarrollo y la forma de implementar las políticas basadas en la evidencia que hemos tratado de desarrollar y cómo transformar nuestro mandato para que tenga un efecto muy importante sobre los resultados en los países. Esa es una de las mayores prioridades que tengo, que los países en los que trabajamos obtengan el mejor resultado que podamos ofrecerles y por eso estamos trabajando con la comunidad entera y con el gobierno de los países, pero en última instancia queremos ayudar a los pueblos para que progresen y sobre todo para que sus hijos progresen más. De manera que estoy ansioso de conversar con ustedes esta mañana y de promover nuestra asociación para una recuperación resiliente de los más pobres del mundo. Muchas gracias, David, y gracias por haber echado un vistazo a todas las responsabilidades del banco y ser tan franco en cuanto a la escala de la respuesta que tenemos que ofrecer. Vamos a tratar de ofrecer la palabra para preguntas y respuestas. Lo hemos hecho en los últimos años y voy a pedir a dos o tres de mis colegas que estén listos para hacer sus preguntas. Por favor, estén alertas. Pero yo quisiera comenzar con una pregunta para ambos. Tenemos una reunión del G20 en noviembre. Yo estuve en Downing Street hace 10 años cuando Gordon Brown, mi jefe en ese momento, organizó la G20 en Londres. Tuvimos una respuesta muy significativa en ese momento. ¿Nos podrían dar una idea de qué piensan sobre la celeridad y la escala de la respuesta que se necesita y cómo comenzamos a movilizar recursos
que sean lo suficientemente grandes para hacer frente a esta crisis. Ustedes la semana pasada hicieron intervenciones muy útiles, hablaron de la necesidad de un arma muy poderosa y David mencionó un plan de acción para la reestructuración de la deuda. Los dos son iniciativas muy importantes con un gran liderazgo político e intelectual, pero ¿qué tenemos que hacer para movilizar los recursos que se necesitan en esta crisis? Le voy a dar primero la palabra a Cristalina y luego a David. Cristalina, muchas gracias por la pregunta. Comencemos con lo siguiente. En la primera fase de esta crisis, la respuesta fue fenomenal. Si lo comparamos con otros momentos, la movilización que hemos logrado esta vez en cuanto a medidas fiscales, en cuanto a la política monetaria, ha sido de la escala correcta y de la celeridad correcta también. La pregunta para nosotros es, ¿qué sigue de aquí en adelante? Estamos pensando en que tenemos por delante un gran desafío porque no sabemos cuánto habrá de durar la crisis sanitaria, pero lo que sí sabemos es que no terminará en el futuro inmediato. E incluso cuando tengamos vacunas y tratamiento, qué tan rápidamente puedan surtir el efecto necesario. Eso es algo que hay que ver todavía. Entonces, con esa incertidumbre, es fundamental ofrecer el apoyo suficiente y hacerlo en todas partes. Por eso en mi alocución utilicé esta metáfora. Estamos subiendo la cuesta y estamos unidos por una sola soga. Somos tan buenos como el último, el más débil de nuestros escaladores. ¿Cómo ayudamos al escalador más débil a llegar a la cumbre? Eso es lo que debe interesarnos, porque de lo contrario vamos a ser un lastre para la economía mundial. ¿Qué significa esto en cuanto a escala? Bueno, pues diría yo que se necesita continuar con medidas masivas, medidas de política masivas y apoyo financiero a los países que no tienen acceso a los mercados y hacerlo no solo con préstamos en términos concesionales, sino también con donaciones. Y yo apoyaría todo lo que se pudiera hacer para que se ofrecieran más donaciones a los países de bajos ingresos. En cuanto a lo que podemos hacer en el área de la deuda, el Fondo Monetario Internacional trabajará con sus miembros para que los derechos especiales de giro se muevan de los países que los tienen, pero que no los necesitan, a los países que los necesitan. Y creo que en la segunda parte de abril logramos algo. Nos hemos fijado una meta muy ambiciosa y seguiremos haciendo esta movilización. ¿Será suficiente? Usted habló del bazooka, del arma poderosa. Nuestros accionistas fueron inteligentes y Gordon Brown debe ser reconocido por esa inteligencia. Después de la crisis financiera mundial, cuadruplicaron la capacidad financiera del fondo para préstamos. Después de antes de la crisis fueron 250.000 millones, ahora 1 billón. Ahora tenemos que desplegar 280.000 millones y todavía tenemos que utilizar la bazooka, el arma poderosa, y vamos a controlar esto para saber si es necesario hacer más o no. Pero hay una gran diferencia entre lo que ocurre hoy comparado con hace 10 años. Es que podemos trabajar en forma colectiva. Ahora, en forma colectiva, contamos con un arma poderosa bazooka más grande que antes. Tenemos los acuerdos regionales financieros, como ser el Mecanismo de Estabilidad Financiera Europeo,
Y estos acuerdos en forma conjunta se acercan a $1 billón. Y también tenemos bancos centrales que tienen reservas importantes de $11 billones en total acumuladas. O sea que como mundo estamos mejor equipados. Solo lograremos el éxito si nos coordinamos a fin de utilizar esta capacidad de fuego en forma coordinada y si tomamos en cuenta las necesidades de los miembros más pobres. Excellent. I think what people really welcome Todos. is the candor and the creativity. Creo que todos apreciamos el trabajo y la creatividad que usted ha aportado a este debate. David, usted desapareció de mi pantalla, pero espero que usted esté ahí. Ah, aquí está. Bien. Liam, deseo agregar a lo dicho por Cristalina. Quiero utilizar la analogía de que estamos escalando la montaña. Lo que hemos intentado hacer es tener una línea de visión. Todavía le oímos, pese a que no lo vemos. Bueno, intentaré seguir hablando y voy a cambiar de cámara. Un segundo, por favor. Necesitamos una línea de visión para poder ir hacia el futuro, a una recuperación resiliente. Uno de los obstáculos importantes que obstaculiza nuestra visión al futuro es la cantidad de deuda. En este momento no contamos con las herramientas para reducir la deuda y los intereses se siguen acumulando. Entonces, esto sigue siendo una carga y las personas del país no ven la luz al final del túnel. Entonces, tenemos que trabajar sobre las herramientas en sí. Nuestro informe que acaba de publicarse en la mañana de hoy indica que la deuda de los países más pobres es de $744.000 millones. Gran porcentaje de ellos, 60% es deuda a China. Esta es deuda bilateral oficial. Eso crea un desafío gigante para el mundo, ya que tenemos que tener una moratoria de la deuda más profunda. Y esto es importante para los países porque esa es una de las fuentes en potencia más enormes para ahorros y flujo de caja que puedan lograr en este momento. Lo que han hecho ahora es seguir pagando sus deudas. O sea que deseo conectar eso muy directamente al problema de desigualdad del mundo. Para poder salir de allí, tiene que haber un cambio en el gobierno. La forma en que los gobiernos de los más pobres tienen que hallar la forma para no tener que efectuar esos pagos enormes que todavía están realizando. Deseo plantear 2 puntos más. Uno de ellos es que el mundo en el que estamos ingresando, sin la menor duda, va a ser un mundo distinto del mundo pre-COVID. Y uno de los elementos más importantes para el mundo en desarrollo es ver cómo ayudar a los países a que efectúen ese cambio. Tiene que producirse muchos cambios. Los activos que ya existen tienen que ser utilizados para nuevos fines y eso requiere tal vez un proceso de bancarrota o algún tipo de resolución de la deuda para que los activos puedan ser utilizados para el nuevo objetivo. Las capacidades en los empleos tienen que cambiarse, las personas tienen que ser recapacitadas. Alguien que esperaba tener una carrera de por vida en el turismo, tal vez tenga que examinar una actividad de carácter más amplio para participar. Y lo que es sumamente importante es que los países tienen que hallar una forma de hacer que las inversiones del sector privado vengan a nuevas áreas, áreas que no sabían iban a ser atractivas en sus países, pero en el mundo post-COVID pueden ser nuevos tipos de inversiones. Creo que en todas estas áreas es necesaria la innovación
Los países en sí tienen que ser innovadores, pero nosotros como instituciones internacionales también tenemos que estar dispuestos a cambiar en forma dramática. Y una de las cosas que hacemos en el Banco Mundial es alentar a las personas a que interrumpan su inercia. O sea que en el Banco Mundial le pido a todos que no piensen en las formas en que se podía hacer de forma distinta, que se trate de escribir un informe, crear un programa, entablar una relación con un país. Todos esos elementos tendrán que efectuarse en forma diferente. Ahora, último punto que deseo mencionar es la importancia de que haya datos claros y transparencia. Sé que ya esto lo he dicho reiteradas veces, pero realmente se torna en un obstáculo muy real porque estamos nadando corriente arriba. Muchos de los actores en la escena internacional desean mantener los datos y la información secreta. Eso les da poder y perpetúa los gobiernos. Y una de las cosas que necesitamos hacer es dejar que el sol brille sobre las actividades de los gobiernos a fin que puedan trabajar y funcionar mucho mejor para sus pueblos. Muchas gracias. Creo que es un excelente desafío porque cuando les preguntamos a los parlamentarios del mundo entero en cuanto a los marcos en los que operamos, las personas desean mantener los objetivos de desarrollo sostenibles y París. O sea que realmente, sin duda alguna, va a ser distinto cambiar. Permítame que le interrumpa. Cristalina y yo hablamos en una conferencia importante sobre el cambio climático y uno de los elementos clave de lo que hay que hacer es reconocer que la producción de electricidad con elevado carbono es la norma en la mayoría del mundo. O sea que salir de eso y hallar una forma de tener una producción de energía con menor emisión de carbono va a ser uno de los desafíos claves, pero la inercia es increíble. Todavía se están diseñando e iniciando plantas de energía por carbón de tamaños mega enormes. O sea que estamos hablando de energía renovable, pero el porcentaje del mundo que aún obtiene su electricidad de fuentes renovables, estamos tratando de obtener los datos y la transparencia, pero yo creo que realmente está disminuyendo porque hay muchas fuentes de electricidad que emiten carbono que todavía se están iniciando y están funcionando. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora le daré la palabra a Nila en Marruecos y Fadi luego. Eh, Nila, por favor. ¿Me escuchan? Muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días a todos aquellos que están en Estados Unidos y buenas tardes para aquellos que están en el sur. Muchísimas gracias por esta brillante presentación. Voy a plantear una pregunta muy global. He escuchado decir que es muy importante tener en cuenta que vamos a precisar tiempo para adaptarnos a estas reformas y este gran choque de la COVID. Sabemos que habrá un mundo antes y un mundo después de la COVID-19, pero mientras tanto los países ricos han utilizado medios importantes para respaldar sus economías, mientras que los países del sur padecen de las mismas consecuencias de la crisis de la COVID sin contar con los medios necesarios para hacerle frente y recuperar sus economías. La amenaza es realmente muy grande en estos países y algunos de ellos son considerados como lugares de estabilidad, como mi país. Yo soy de Marruecos, yo soy miembro del Parlamento de Marruecos. Estos países que son lugares de estabilidad no han hallado una reacción internacional para hacer frente a la situación ni para contar lo que es necesario, como se ha logrado en los países del norte. Mi pregunta es saber en qué forma las instituciones internacionales van a proporcionar apoyo a los países emergentes en este momento que es absolutamente terrible. ¿Qué planes de emergencia? ¿Qué acceso a la vacuna? ¿Qué acceso a la atención de salud necesaria para retornar a una actividad económica normal? Muchas gracias. Veo que hay muchísimas preguntas que están llegando de toda la red. La pregunta que usted plantea es en nombre de muchas personas. Cristalina,
para maximizar el número de preguntas que escuchemos, deseo escuchar a la pregunta del Líbano. Espero que me escuchen. Sí, muy bien. Buenas tardes o buenos días, distinguidos oradores. Tengo una pregunta que se centra más en la resiliencia de los sistemas de salud, ya que he escuchado decir que la preocupación sería darle prioridad a los sistemas sanitarios para que las personas estén lo suficientemente sanas como para desempeñar sus deberes y desarrollar las economías. Líbano tiene un caso muy especial. Estamos lamentablemente en una situación, comenzamos las negociaciones con el FMI debido a todos los temas de gobernanza del país y luego esta explosión del puerto de Beirut que añadió una carga a los problemas que el gobierno del Líbano ya tenía, y ahora tenemos un número en aumento de la COVID-19, tenemos un tema grave con el sistema de salud que no obtiene el apoyo ni el financiamiento externo necesario, y lo mismo se aplica al sector privado, proporcionar 80% de los servicios de salud del país. En el Parlamento del Líbano hemos intentado hablar con el Banco Mundial y hemos tenido algunas reuniones virtuales también con la CFI para buscar la forma de por lo menos obtener fondos para el sector privado, para que por lo menos podamos ocuparnos del aumento de la COVID-19, y no hemos logrado progresos porque la CFI requería que tuviésemos garantías del gobierno. El gobierno ha fallado y ha entrado en bancarrota ante la comunidad de los bancos y la comunidad internacional. O sea que lamento muchísimo decir que espero que el fondo y el banco centren su atención en ese aspecto específico. Un Estado prácticamente en bancarrota. Hace 2 años que estoy en el Parlamento del Líbano. Tenemos un sistema de salud que se ha colapsado y precisamos el apoyo y necesitamos la ayuda. Muchas gracias por hacernos centrar la atención en lo que ocurre ahora. Osmar, muchas gracias, y muchas gracias también por el ensayo que usted ha escrito para el libro que lanzamos hoy. Muchísimas gracias. Buenos días, Cristalina, David, un placer verlos hoy. Muchísimas gracias por su presentación tan interesante. Yo también tengo una pregunta global, pero muy importante. Como se ha mencionado, el FMI y el Banco Mundial han proporcionado financiamiento a una velocidad sin precedentes y también escalas sin precedentes. ¿Cómo podemos asegurarnos de que este dinero se gaste de conformidad con nuestros objetivos comunes mundiales, como ser un desarrollo sostenible en Europa, el Acuerdo Verde y la transformación digital? ¿Cuáles son los criterios, las evaluaciones y las medidas de control que van a utilizar? Ya que el Parlamento Europeo en este momento está desarrollando estos criterios para el plan de recuperación para la próxima generación, creo que sería útil compartir experiencias en este ámbito y contar con los criterios iguales o similares, ya que sabemos que en muchos casos los proyectos verdes pueden generar más empleo y pueden proporcionar mejores retornos comparados con los proyectos convencionales que surgen del estímulo fiscal. Muchas gracias y saludo cordial del Parlamento Europeo. Muchas gracias. En primer lugar, Cristalina, luego David, y luego creo que tendremos la posibilidad de 3 preguntas más. Muchas gracias. Voy a intentar ser breve en mis respuestas. Esperamos en Marruecos que nos veremos personalmente el año próximo, porque se supone que las reuniones anuales del año próximo se celebrarán en Marruecos. Para llegar a ese punto, sería de importancia primordial
lograr un acceso acelerado a las vacunas y a los tratamientos. En el fondo, nuestra tarea sobre este tema es de presentar claramente por qué la aceleración al acceso a las vacunas será bueno para todos. Y en estas reuniones ya estamos probándolo. También hemos dado una visión panorámica de quién tiene más éxito. Los países que empiezan a tomar medidas más temprano, que hacen el rastreo de contactos, las pruebas antes, son los países que tienen más éxito en hacer que la economía se recupere. O sea que somos una línea de transmisión de las lecciones aprendidas para que las lecciones puedan ser integradas por todos. En cuanto al financiamiento, hemos hecho lo máximo posible para desplegar nuestra capacidad de préstamos. Hemos aumentado los niveles de acceso y hemos triplicado el financiamiento concesionario. Marruecos es uno de los países que obtuvo acceso de financiamiento del fondo, pero estos son préstamos, aunque sean de carácter concesionario, son préstamos y es por eso que he dicho que en estos países, para los países que lo necesitan, es muy importante aumentar las donaciones, como lo dijeron David y yo, y también reducir la deuda en los casos en que es sostenible. Y esto con la participación de todos, incluyendo el sector privado como parte de la solución. Para terminar mi respuesta, hemos visto la alianza COVAX para proporcionar vacunas. Hay cada vez más países que están uniéndose a esa alianza y David hablará sobre lo que está haciendo el Banco Mundial en ese sentido. En cuanto al Líbano, me duele muchísimo. Ya lo he dicho en el pasado, un país de emprendedores, personas inteligentes, un país dinámico y un país que es amable a otros países cuando están en problemas. Han sido tan generosos a los sirios, a los palestinos que necesitaban hogares y que se encontraban en situaciones precarias. Ver que ustedes se encuentran en una tragedia aún peor debido a la explosión del puerto de Beirut. En el fondo, hemos conversado con las contrapartidas en el Líbano, cuando había un gobierno. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero necesitamos tener un partícipe con quien hablar. Para el fondo, nosotros no podemos hacer nada si no existe un socio. Estamos esperando que va a existir un ancla, un contacto en el Líbano, un gobierno con el que podamos trabajar, porque de lo contrario, los únicos recursos con los que podrá contar el país es el apoyo humanitario que ha sido suministrado en este momento tan difícil para el Líbano. Pero esa no es la solución. Esto es poner una curita en la herida y esto no es suficiente. Lo que nosotros queremos es realmente tratar la enfermedad contando con un buen programa para revitalizar la economía del Líbano. En cuanto a lo que haremos para asegurarnos de que el dinero se gaste para los fines necesarios, en la primera fase de financiamiento de emergencia nos concentramos solo en dos elementos: que haya una vida de sustento financiera para pagar a los doctores, las enfermeras, mantener los servicios de salud y para proteger a las personas más vulnerables, las partes más vulnerables de la economía. Eso era un elemento que pedimos. Y luego pedimos la responsabilidad. Muéstrennos los recibos. ¿Utilizaron el dinero para estos fines? Ahora, mirando hacia el futuro, ahora que estamos pasando a programas de más largo plazo, o sea que pasamos del el financiamiento de emergencia al apoyo de la transformación estructural de los países, lo que deseamos ahora es proporcionar ese tipo de matriz que nos mostrará si la economía está pasando a una economía de conocimiento, mayor productividad. O sea, se está invirtiendo bien, invertir en las personas, en la educación, en la salud, en la protección social, en la infraestructura digital, en la capacidad de aumentar la productividad de las personas y hacerlo
con toda la transparencia y buena gobernanza. Estamos aumentando nuestra labor sobre el monitoreo y los programas para que podamos ser el Sherpa en la ascensión a la montaña que vaya justamente en el camino adecuado al escalar. Buena analogía. Muchas gracias. David, añadiré un par de cosas. Es muy difícil agregar mucho a lo que Cristalina dice en cuanto a los recursos. En lo que se refiere a las vacunas, nosotros hemos presentado a nuestro directorio una propuesta para la labor de la semana de hoy, una propuesta para proporcionar 12.000 millones de dólares a los países para que compren vacunas y medicamentos y también para apoyar sus propios sistemas de salud a fin de proporcionar las vacunas. O sea que es importante que gran parte del mundo disponga de dinero para la adquisición de vacunas. Creo que eso será una forma útil de utilizar los recursos. Otro aspecto del tema de recursos que estamos examinando es el precipicio de la AIF. Lo que hemos hecho es que vamos a proporcionar por adelantado los recursos de la AIF para que las personas tengan una respuesta mucho más rápida ahora, este año, en los próximos 12 meses, lo que significa es que los recursos para los años venideros van a ser inferiores. Eso funcionará bien si pensamos que vamos a tener una recuperación en forma de V, pero como Cristalina destacó, es posible que la disminución del PIB puede ser una disminución a largo plazo. Esta semana, durante las reuniones anuales, le vamos a preguntar a nuestros socios para que nos digan qué desean hacer con relación a la necesidad de más recursos, sobre todo para los países más pobres. En cuanto al Líbano, hemos trabajado mucho para una evaluación rápida de los perjuicios, trabajando con el Fondo y las Naciones Unidas, y eso fue sumamente útil para el Líbano porque pudimos obtener datos sobre cuán era la magnitud del problema causado por la explosión y sus consecuencias. Pero como lo señaló Cristalina, es difícil trabajar sin un socio fuerte. Por ello, trabajamos con los esfuerzos que están haciendo Francia y las Naciones Unidas para intentar lograr una solución en el Líbano. Y deseo destacar algo positivo. El Líbano es un país que ha hecho tanto durante la historia del mundo debido a sus talentos y sus recursos y también su situación geográfica en el mundo, que tengo la esperanza de que vamos a trabajar lo más posible para tener socios en el Líbano con quienes podamos trabajar. Finalmente, el tema en cuanto a cómo trabajamos con los países para lograr el resultado adecuado. Y realmente esto es algo importante. No creo que es un mecanismo de control de los países, sino que lo que intentamos hacer es ayudar a los países que encuentren la forma en que desean proceder en el futuro, en la forma que sea más productiva para los pueblos de su país. Muy a menudo los intereses creados son una limitación muy importante que tenemos que superar para tratar de que los países y tenemos que ayudar a los países a superar dichos obstáculos. Como lo dijo Cristalina, somos cuidadosos, o sea que cuando damos dinero tratamos de obtener los recibos para asegurarnos de que el dinero se está utilizando para los fines que se esperaba serían usados, pero lo más difícil es lograr que los gobiernos de los países tengan programas o nos permitan ayudarlos a encontrar programas que serán beneficiosos para las personas del país. A menudo son beneficiosos para los intereses creados del país. Por último, deseo referirme al cambio climático. Muchos aspectos ilustran lo que digo. Estamos intentando trabajar con los países para ayudarlos a reducir los subsidios que tienen. Hay muchos países que están gastando mucho dinero en actividades de elevado carbono en el sector agrícola y en la generación de electricidad. Es muy difícil lograr que lo reduzcan y que detengan
aumento de las fuentes que generan carbono en sus países y tratar de ayudarlos a que las reduzcan. En China hemos reorientado nuestro programa hacia más bajo carbono, una reducción de los plásticos marinos. Y esto realmente es ahora la mayor parte de nuestro programa con China y tiene esto un beneficio enorme para el resto del mundo. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos estamos quedándonos sin tiempo, pero tenemos 4 minutos. Quiero pasar a África. Nagusi de Togo, por favor, muy rápidamente. No, Mawusi. No, Nagusi no. Okay, let me try Minendra from Nepal. Menendra de Nepal. No, otherwise I'm going to go to Zia. No, entonces Ziat en Canadá. Right, I think we are. As I feared. As I Como me feared. temía. Mawusi, I can see you there. Mawusi, we will be la veo, por favor, listen to your question. encienda su micrófono para que podamos escuchar su pregunta. Great. This is myself. This is Ziad from Canada. Soy yo, hablando de Canadá. Señor presidente, habla el señor. Tengo algunas preguntas técnicas. Deseo agradecer y felicitar a la señora Cristalina y al señor Malpass por los logros que tienen. Observamos que la tarea será sumamente difícil y los países en desarrollo han de necesitar mucho apoyo por parte de sus instituciones a fin de concebir y realizar sus políticas en el futuro, ya que, tal como lo dijo la señora Cristalina, la pandemia no va a desaparecer a corto plazo. Es por ello que querría me indiquen si los montos de los recursos mencionados por la señora Cristalina, quería saber si ya se ha previsto su utilización en los próximos 2 o 3 años a mediano plazo y si cuál será su destino, sobre todo la parte que se le consagrará a los países en desarrollo. Aparte de eso, desearía saber qué se puede hacer rápidamente, porque, señora Cristalina, usted dijo que hay que gastar, 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 pero las necesidades son enormes en prácticamente todos los ámbitos con relación a la COVID. Mientras nosotros pensamos que hay que invertir mucho dinero en la salud, la educación, la protección social, hubiese querido saber. Mawusi, por favor, permítame que le interrumpa, porque solo nos quedan un par de minutos. Cristalina, espero que usted haya comprendido el meollo de esta pregunta. Gracias. Muchas gracias, sí. Cristalina, Very quickly, rápidamente, we want the economy to be queremos que la resilient. economía sea What this resiliente. pandemic taught us Lo que is nos ha that enseñado it esta is not pandemia quite es there yet. que no hemos llegado a ese And punto so if todavía. we want to shift it De manera que towards si queremos resilience, what does that acercarnos mean? hacia la Well, resiliencia, this ¿qué resilience significa of esto? people. Significa How la can people resiliencia de become las more personas. resilient? When ¿Cómo they're hacemos healthy para que la gente and when they're sea más skilled. resiliente? Tenemos que darles And then they salud y have destrezas protection y in a moment entonces of a shift. tendrán We protección want en un momento the de financial crisis, de system to conmoción. be Queremos resilient. que el sistema Countries that financiero have sea good resiliente. buffers
Los países que tienen márgenes, colchones, están en una mejor situación y todos tienen que ir en ese sentido. Algunos países no están haciendo lo suficiente, sobre todo por la tributación, imponiendo gravámenes a las partes más ricas de su población. Y necesitamos que el planeta sea resiliente, que los ecosistemas sean saludables y protegernos contra una conmoción climática. Tiene toda la razón usted cuando dice que deben fijarse prioridades y queda muy en claro que nosotros no hemos obtenido resultados tan buenos todavía, pero sabemos qué es lo que se debe hacer y ahora tenemos que generar las alianzas que se necesitan. Y ustedes, los miembros de los parlamentos, tienen una voz muy poderosa porque hablan en nombre de los pueblos. Eso son fuerzas como las autoridades locales, los organismos multilaterales, las autoridades, nos ayudan a pensar en lo que tenemos que hacer y que a veces dejamos de hacer. Let me give you the final Muchas word gracias y to David tiene la reflect on última that last palabra question and para maybe some reflexionar more sobre comments esa on the leaders última vote before pregunta heading into the rest of y the week. comentarios finales para el resto de esta semana. Bueno, creo que tenemos que pensar en una desaceleración prolongada de la economía mundial y la necesidad de que todos cambien sus puntos de vista y piensen en dónde pueden estar sus mejores eh, objetivos y que los gobiernos redoblen esfuerzos, sobre todo los de los países más pobres, para beneficiar a sus pueblos. Y discutir esto, poner en marcha las iniciativas y moverse con la mayor rapidez posible es fundamental para el capital Perfect. Thank humano you so ahora much. y en el futuro. Colleagues, I'm sorry Muchas we didn't gracias, have colegas. all good to get Lamento all the que no questions hubiéramos answered, tenido but más hopefully we'll tiempo provide para que se written answers contestaran for todas las preguntas. everything that we can. We're Trataremos de dar following respuesta por escrito this week at the new a digital todo lo que se platform preguntó. Por favor, that we sigan launched today. la It plataforma just leaves me to digital say on que behalf of all of us lanzamos here at hoy, Crystalina pero Group, en thank you nombre de very much todos, for Cristalina, spending some David y time with us todos, to muchas kickstart gracias what por is going to be a really acompañarnos important week. para echar a andar lo que Thank you será for una the semana muy leadership in importante. everything Muchas that you're gracias doing. por su liderazgo And we y look por forward to todas las staying in medidas que han contact tomado. Y over esperamos the course of poder this week acompañarlos and el in the resto de run-up esta to the semana G20. Thanks y very much indeed, everyone. antes del Thank you for G20. joining us. Muchas gracias y gracias por su presencia. Gracias a todos. Bye, David. Gracias. Adiós, David. Bye, Hasta luego. Liam. Ok.